representan a una institución, a una organización, sepan que este espacio está disponible para que ustedes armen charlas, eventos. El único requisito que tenemos en Fundación es que estos temas crucen con la cultura digital. Pero después es un espacio que está totalmente disponible para ustedes, ¿sí? No sé si saben también que arriba hay dos muestras que están hoy, que es Big Bang Data y el ecosistema de las comunicaciones. Así que después de esta charla los invitamos a todos a que puedan hacer el recorrido. Entiendo que ahí está preparado un recorrido, ¿no? Yo agrego algo, la de Big Data viene del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Yo fui 2 o 3 veces a verla porque es fascinante. Y tuvo muchísimo éxito, bueno, está circulando por otros países también, ¿no? Sí, creo que después de acá estuvo en Madrid, creo, después, y... Sí, se va a Londres, ¿no? A Londres. Se lo recomiendo, es un trabajo muy interesante porque es Big Data, visualización de datos, bueno, fascinante. Bueno, volviendo al tema Craneando, no sé si muchos conocen esta iniciativa. Craneando es una iniciativa que busca generar una interacción con todas las personas que interactúan con la empresa, ¿sí? Clientes, colaboradores, influenciadores digitales, ¿sí? Y lo que buscamos son nuevas experiencias de comunicación que interactúe el mundo online y el offline, ¿sí? A diferencia de las charlas tradicionales, en estas charlas lo que buscamos es hablar sobre innovación, emprendedurismo y cultura digital. Y lo que buscamos sí es que todos los que participen se involucren de alguna manera, tanto de las redes sociales como ustedes que están acá presencialmente, interactúen con preguntas, con inquietudes, ¿sí? Seguramente al final nosotros tenemos un hashtag que es Craneando. Nos gustaría que ahí ustedes hagan preguntas, comentarios, que al final Álvaro seguramente va a estar levantando algunas preguntas, ¿sí? Por este ciclo de charlas ya pasaron varias personalidades. Le digo algunas, por ejemplo, el director de cine y teatro Juan José Campanella, estuvo Fabricio Huberto, que es el ex basquetbolista, todos lo conocemos. Tuvieron algunos tuiteros, como Mickey Mouse, no sé si alguno lo conoce, blogueros, etc. Y hoy tenemos 3 personalidades del mundo de la educación y la transmedia. Yo los voy a presentar brevemente para que ustedes sepan quiénes son. Yo creo que ya los conocen, pero no viene mal presentarlos. Carlos Escolari es profesor titular del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Su último libro es Ecología de los Medios, que lo editó Guedisa en 2015. Es investigador principal de los proyectos Transmedia Literacy, programa H2020 de la Unión Europea, y Transalfabetismo de Mineco en España, y también lo pueden encontrar en el sitio hipermediaciones.com. Pablo Aristizábal es el creador de Transmedia Edutainment, conformado por la red de aprendizaje social Aula 365 con más de 500 millones de usuarios. Es también creador del primer periódico interactivo en realidad aumentada, Kid News, no sé si lo conocen, y el juego MMO de creación Creápolis. Recientemente ha creado la serie de live action de animación 2D y 3D Los Creadores, supongo que lo conocen. Y el caso de Álvaro Liuzzi, que va a ser un poco el moderador de este momento, de esta charla. Es licenciado en Comunicación Social, consultor e investigador en medios digitales, especializado en comunicación digital desde el año 2006. Ha desarrollado diversos proyectos interactivos vinculados con el periodismo y la educación. Entre sus últimas creaciones ideó y coordinó para educar los proyectos La Copa de los Datos, San Martín y el Cruce de los Datos, remixando las narrativas transmedia, Big Data y la historia argentina. Así que no quiero agregar nada más, los dejo con los protagonistas. Solo para hacer una salvedad, Álvaro me preguntaba, ¿cómo haces para manejar en la comunidad 5 millones? No 500, porque 500 es mucho, ¿no? Sería Facebook. Pero son 5 millones, que también es mucho. Según el ABC es el aula más grande del mundo. Así que bueno, ya con eso tenemos una alegría.
Bueno, en principio, de mi parte agradecer a Saúl y a Fundación Telefónica por la invitación. La idea va a ser entablar un diálogo entre Carlos y Pablo, un poco uniendo y remixando la experiencia desde lo académico y desde la industria, que me parece que están en este caso bien representadas. Para los futboleros la idea es hacer un diálogo entre un Messi y un Agüero, y yo vengo a hacer un Mascherano tratando de cortar, no se me enoje cuando haya que cortar, y repartir cuando haya que repartir. Me pones nervioso, no puedo tragar. Creo que vamos a ver unos trailers de los trabajos de Pablo, no sé si están para disparar los videos, y ya después comenzamos con el diálogo. Si están los videos. Ahí está. Existe un mundo que solo unos pocos conocen, un mundo imaginado para crear, el mundo de las ideas conectadas con la emoción y la acción. Y esta... Poné un poquito más alto así lo entienden. Todo comenzó cuando dos geniales científicos, el profesor Ricky y el doctor Kester, concluyeron la Nubesfera, un portal a una dimensión virtual llamada Creápolis, a la que solo pueden acceder los innovadores, aquellos que aman crear y jamás copiar. Esa es la razón por la que Kester, el gran defensor del status quo, se quedó de este lado del portal. Mientras que Ricky, el guardián de las ideas, pudo atravesarlo y acceder al mundo de los creadores. Junto a Regiflex, este grupo de jóvenes son los verdaderos protagonistas de nuestra historia. Ellos tienen las mismas inquietudes y problemas que cualquier chico de su edad. ¡Tú también perdiste! Pero los resolverán de las maneras más originales y sobre todo más admiradoras. Cada episodio de esta extraordinaria historia se centrará en un problema actual y a través de un viaje de conocimiento. Nuestros creadores se inspirarán en creadores del pasado para encontrar nuevas respuestas en su presente y para el futuro. Pero nada será tan fácil. Ya serán acechados por Kester y sus fieras gigantes Roca, quienes buscarán arruinar todas las innovaciones. Si tuviera Pisitelli diría, ¿quién es Testi Roca? Preparen sus sentidos para esta gran aventura transmedia, donde los creadores alentarán a todos los chicos del mundo. Después de todo, ¿me das antes de pasar al segundo, parar un minutito, antes de pasar al segundo video, que también es cortito, ¿sí? Les quería decir por qué están estos videos fundamentalmente, que tienen que ver mucho con la charla que tenemos con Carlos hoy. Si prestan atención a cada una de las palabras, crear, ¿no? Co-construir, emocionar, conectar, y el gran desafío de los creadores viene en lo que va a ver ahora, que tiene que ver con la transmedia. Los creadores, cuando vieron que dice es un transmedia, edutainment, es diferente. Las palabras que nosotros tenemos conocidas son el entertainment y el edutainment. ¿Qué es el edutainment? Que es una categoría que creamos nosotros, que es aquel entertainment y edutainment que hace que el chico haga. Quiere decir que nosotros no cumplimos con nuestro storytelling, no cumplimos con nuestra misión si no logramos que el chico performe. Entonces no nos alcanzaba con la primera pantalla, la televisión, y decirle a los niños, constaten la importancia de crear.
sino que teníamos que la narrativa que seguir creciendo para que cree. Y entonces ahí vamos a ver este videito que está en inglés, pero es muy fácil de entender por las imágenes. Creators Game. Creators is a culminating transmedia TV series for children and tweens that invites you to believe in yourself, along with others, to do and to create. The TV series integrates two magical worlds, one in live action and the other in 3D. At the same time, it combines with a 3D multi-platform and multiplayer game, Creatoris, the City of Creators. Creators and Creatoris relate the first, second, and third screen, TV, computer, and mobile. It's the greatest engineering work ever done for children's content, generating a multi-platform experience where technology, entertainment, learning, and creation are combined. In this exciting journey, kids will learn the 5 pillars of education: learning, making, being, getting along with, and creating. It is only with innovation and creation that they will be able to build their world and be prepared for future challenges. From the show, it is suggested to kids to go into the app so they can release a game for that episode. When this mission is completed, they earn an item to create in Creatoris, a multiplayer role game where they can connect with the show's characters and with other children all around the world to build their own space, their house, city, music, games, drawings and comics, which at the same time turn into new games for others. This way a virtuous circle is created, where the product that each child generates is a new creation and knowledge that other kids can interact with. This is the main distinctive aspect of the transmedia edutainment narrative, the entertainment that makes the kid make. The show runs through the TV, expanding to other media like mobile and web, where the kid is stimulated to imagine, knowing, and making, generating a high engagement through user-generated content tools. Today, more than 5 million kids in the world are part of this story. Creators is an enriching experience that promotes new skills and essential values for today's child, always in a family-friendly environment in which the potential of being is stimulated. Creators and Creators. Un poco para que lo conozcan qué hacemos. Buenísimo. Bueno, para comenzar, me parece que es un buen puntapié el video, porque se está viendo lo que se está haciendo, ¿no? Que muchas veces se habla y la idea es mostrar también este tipo de proyectos. Y dando lugar a Carlos también, me interesaba empezar con el título de la charla, ¿no? Y hacer un paréntesis entre lo que marcamos como la vieja ecología o la ecología del siglo XX y lo que estamos viendo en este caso y lo que estás trabajando desde el proyecto de alfabetización transmedia frente a lo que es la ecología de este siglo, con las narrativas transmedia ya metiéndose en el aula y desbordando un poco sobre los contenidos que se dan en la educación. Sí, yo estos últimos años me fui acercando a esta corriente teórica, teoría en desarrollo, que es de ecología de los medios, que es una idea que viene de la época de McLuhan, de los 60, y poco a poco se ha ido desarrollando, aunque queda bastante camino todavía por hacer. Resumiéndolo brutalmente, ¿no? En la vieja ecología de los medios teníamos una cierta cantidad de especies, digamos, ¿no? La especie hegemónica era la televisión, el broadcasting, era el T-Rex que se comía todo, ¿no? Y después los otros medios que habían llegado antes, la prensa, la radio, el cine, fueron encontrando sus nichos, ¿no? Y bueno, ese sistema estaba en equilibrio hasta que sabemos que a partir de los años 90, con la eclosión de una tecnología que venía de antes, pero sobre todo cuando aparece el HTML, la web, esto se convierte en una experiencia realmente masiva, esta ecología sufre un desequilibrio enorme. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas especies, ¿no? Yo siempre digo especies depredadoras de la atención, ¿no? Es como si yo tengo un lago en Palermo, ¿no? Un ecosistema en equilibrio, con sus pececitos, sus algas, y mañana viene no sé, alguien de Brasil y tira unas pirañas. Claro, se rompe todo el ecosistema. Alguna especie a lo mejor se extingue,
otra que estaba por extinguirse a lo mejor sobrevive porque se generan otras condiciones y aparecen nuevas especies. Y digo depredadoras porque son depredadoras de la atención, ¿no? El tiempo que estamos tuiteando en Facebook o mirando cosas en YouTube es tiempo que no estamos, o hubiéramos estado antes leyendo libros, mirando la tele broadcasting, ¿no? Y eso genera todo este lío que nos toca vivir, investigar y moverse ahí dentro para los actores profesionales o empresariales, que es sumamente interesante, ¿no? Estos momentos caóticos. Esto que pasa en el mundo de la comunicación y los medios, yo creo que pasa algo muy parecido en el mundo de la educación, podríamos decir en el ecosistema educativo. Están apareciendo nuevas especies. Antes, digamos, teníamos las grandes especies, que era escuela, primaria, secundaria, universidad, formación técnica, digamos, como que ese era el ecosistema de la formación, de la educación. Y ahora están apareciendo nuevos actores, ¿no? Un banco, BBVA, con Santander, con Universia, con Fundación Telefónica, hace MOOCs, la plataforma Miríada. Ahora el BBVA esta semana ya está lanzando una plataforma de MOOCs también, ya, digamos, llega un poco más tarde, los otros ya es un sistema consolidado hace 2 o 3 años. Gente que viene más del sector de la comunicación audiovisual, entra fuerte con productos educativos. Editoriales como el Grupo Planeta están haciendo cursos online de formación a partir de los libros empresariales que ellos publican. O sea, empiezan a aparecer otros actores. Aparece Coursera con toda su estructura de MOOCs, que es una cosa que aparece en la periferia de la universidad en Estados Unidos, ¿no? Participan las universidades, pero es una cosa que está casi fuera, ¿no? Y esto pasa siempre, ¿no? La innovación nunca aparece en el centro de un sistema, la innovación aparece siempre en la periferia de los sistemas, donde yo siempre digo, el ojo de Sauron no llega, ¿no? El rectorado nunca va a innovar en una universidad, es muy difícil. Entonces las cosas pasan afuera, en las periferias, en las zonas, las interfaces con otros sistemas. Empresas como, proyectos como Khan Academy, la Peer-to-Peer University, una universidad online donde cualquier persona sube un curso y cualquier persona es alumno. Claro, son cosas nuevas, son nuevos actores. Yo creo que en este sentido la escuela tradicional y la universidad, todo ese recorrido estaba adaptado para la sociedad industrial. La universidad es una máquina que produce una línea de producción de graduados, 4 o 5 años, un par de años máster y algunos doctorados. Es una línea de producción que no tiene capacidad o le cuesta hacer otros formatos, porque si yo tengo una línea de producción de coche y mañana tengo que hacer monopatines o sillas, algunas cosas las podrá hacer, quizá el monopatín, como tiene rueditas, la pueden adaptar, y otras cosas lo harán otros actores, y lo están haciendo otros actores. O sea que bueno, yo creo que en este sentido, así como que yo creo que para el ciudadano, para el sujeto, es bueno tener mucha oferta mediática, a veces caótica, muchas plataformas, ¿no? Tener una dieta mediática más rica, me parece perfecto que haya otras alternativas en el mundo de la educación, ¿no? Digamos, a lo mejor una persona, un profesional, no, tiene que actualizar si no tiene tiempo o dinero para hacer un máster de 2 años. Pero a lo mejor alguien le ofrece un MOOC o un curso online, algo de 8 semanas, 2 semanas o un fin de semana, que es lo que esa persona necesita para actualizarse. O las mismas charlas TEDx también que se han metido fuerte en las universidades. Sí. No es casualidad que una de las charlas más vistas de TEDx sea sobre educación, la de Ken Robinson. Recién hablabas de lo que es la ecología a gran escala en las instituciones educativas. Me interesa también, centrado en el proyecto que vimos de Pablo, a menor escala, ¿no? La ecología dentro del aula, cómo en este caso la tecnología, se introdujo ahí y también reconfiguró el rol del alumno, el rol del docente, el rol de los padres. ¿Cómo lo ven ustedes la ecología a menor escala dentro del aula, con proyectos como el de Pablo introduciendo ahí, con, como decíamos, charlas TEDx o la irrupción del móvil versus el libro dentro del aula y cómo reconfigura estos nuevos roles dentro del aula? Con respecto a la primera parte, ¿no? que bien decía Carlos, ¿no? La ecología es la relación de los seres, ¿no? con los medios. Digo, para ponerlo en... Entonces, lo que nos está pasando es que aparecen nuevos medios. Pero estos nuevos medios, ¿qué tan distintos son a los que conocíamos? Y ahí también Carlos nombró a McLuhan, ¿no? Que decía, el medio es el mensaje. Si los medios son tan distintos, ¿qué distinto es el mensaje que llevan? Si yo iba a la escuela es un medio, no es un fin. Hasta podríamos decir
que aprender es un medio, no es un fin. Después podemos discutir qué es el fin. Podemos decir que es el desarrollar el potencial de ser, la felicidad. Después podemos discutirlo de cada uno de todos los niños. Ahora, el punto es que la escuela, que es un emergente de la era industrial, a mí me gusta decir, no sé si está muy bien o mal, pero yo digo, para mí la escuela no hace la economía hace la escuela. O sea, nosotros tenemos una escuela que era funcional a la era industrial. Si nos recordamos la The Wall, ¿no? ¿Y por qué nos pegó tanto? Incluso hasta los que no sabíamos inglés. ¿Qué había ahí? Hey, teacher, déjenos en paz. Entonces, si ustedes miran y se acuerdan, porque ustedes se acuerdan del clip, ¿no? Que fue tan impactante, probablemente el más impactante que ha tenido la humanidad. Y que los chicos, ¿se acuerdan cómo iban en una cinta? ¿Se acuerdan que iban con una cinta y caían a una picadora de carne, ¿te acordás? Bueno, pero hay un detalle más impactante como metáfora visual en ese clip. Es que ellos iban, ¿se acuerdan con una máscara que eran todos iguales? Entonces, la escuela, tenemos que discutir si era formación o dar forma. Que seamos todos como lo que necesitaba, que no significa que esté mal. Hemos evolucionado, digamos, es mejor que la Edad Media. Teníamos la lucha sur-norte americana, bueno, la lucha de los esclavos versus la relación de dependencia. Hubo una evolución, pero una evolución que necesitaba la economía para poder seguir generando riqueza. Antes era la era agrícola, después vino la era industrial. Ahora estamos en la era del conocimiento. Y ahí, solo para cerrar este concepto de esa primera parte, a mí me fascina McLuhan, para mí es una cosa que me quema la cabeza, pero si nos quedamos en McLuhan, el medio ese mensaje, estamos atrapados en la telaraña de los medios, hasta tanto no le enseñemos a los niños a relacionarse con los medios. Que sea una relación crítica constructiva. Entonces yo redefiniría, me dijeron si iba a apostar a McLuhan, que lo adoro, que me emociona, que me llevó años aprenderlo. Para mí, yo creo que hoy, antes que el medio ese mensaje, lo que tenemos que buscar en la escuela, después discutimos qué es la escuela, pero en la escuela es la relación con el medio es el mensaje. Cómo yo me relaciono de una manera crítico-constructiva frente a los distintos medios. Porque convengamos que Internet es un medio. La pregunta, Carlos, te hago, permitime, Facebook es otro medio. Totalmente. Instagram es otro medio. Twitter es otro medio con otra que en lógica McLuhan contrabandean distintas cosas, ¿no? O sea, conforman otros mensajes. Entonces, si esto es así, ¿qué nos queda para los niños? Que le enseñemos a relacionarnos con los medios. Sí, aquí por un lado está toda esta reflexión sobre el origen de la escuela, que bueno, la escuela de la modernidad es hija de dos revoluciones, ¿no? El modelo escolar de la escuela pública tradicional, que después retomó Sarmiento y se fue desarrollando, nació en Prusia, estamos hablando del siglo XVIII, y era formar ciudadanos, ¿no? Esta máquina estatal tenía como objetivo formar ciudadanos. Después la Revolución Francesa, sobre eso había que formar, digamos, recarga esta cosa de formar los ciudadanos, ¿no? Para las nuevas repúblicas. Y después la Revolución Industrial, la otra revolución, había que formar gente para alimentar este nuevo modo de producción. Ahí tenemos todos los niveles, ¿no? Claro, para ser campesino en el medioevo no había que saber leer y escribir. Para ser obrero en una fábrica, algo de alfabetización mínima y matemática se necesitaba. Y ya era un nivel. Después están las escuelas de arte y oficios, niveles intermedios, y después los niveles altos, ya ingeniería, hay que construir los puentes, hacer los grandes cálculos, la química, estamos ya en el siglo XIX. Y ese es el modelo, ¿no? Y si uno ve desde Pink Floyd, pero al día a día de las escuelas, el team, la Cercola, agreguémosle la capa valores nacionales y patrios, vemos que es todo un dispositivo muy de la modernidad, muy de los estados nacionales, y claro, y ahora estamos en un contexto de transnacionalizaciones, estamos en un contexto postindustrial, sociedad de información y conocimiento, y todo ese aparato, digamos, sigue funcionando, porque es una máquina que se reproduce muy bien, y empieza ya a crujir su relación con el resto de la sociedad, la economía, todo.
a ver, siempre nos quejamos, las instituciones educativas son lentas, porque tienen que pedir permiso al ministerio, que la universidad, que el plan de estudio, qué sé yo, porque hay grupos internos, profesores, escuelas, departamentos, ¿no? En todos los niveles, que cuesta. Pero por otro lado, bueno, yo soy bastante optimista, la universidad tiene 1000 años, ¿no? O sea que ha sabido adaptarse a los cambios, ¿no? Respecto a esto de los medios, esto que vos planteabas, ¿no? Esto de enseñar a los chicos a hacer un consumo crítico de los medios, lo que se llama, bueno, alfabetismo mediático o la famosa media literacy. Ayer estuvimos hablando bastante de esto en el Congreso de FADECOS. Toda esa movida que empezó a crecer en los años 70, Neil Postman era uno de los grandes representantes, parte de una idea, que la televisión era terrible para los chicos, cosa nunca comprobada empíricamente, ¿no? Pero a pesar de 30, 40 años de investigación sobre los efectos de la televisión en los niños, un clásico, cuántos sociólogos y psicólogos vivieron de eso varios años, ¿no? Nunca hubo resultados concluyentes de que hubiera efectos negativos o positivos, ¿no? Ahora esto incluso en el año, a final de los 60 invitaron a investigadores al Congreso de Estados Unidos para que digan si realmente la televisión tenía efectos negativos. Y los investigadores decían, en función de los datos empíricos, ni fu ni fa, no podemos decir nada. La historia se repitió hace poquito, porque ahora se reciclaron, ya no viven ahora es los efectos de los videojuegos en los niños. Cuando hubo una de estas matanzas terribles en Estados Unidos, lo llamaron a Henry Jenkins al Congreso, una comisión parlamentaria, a que explicara, y dijo más o menos lo mismo, ¿no? Imposible hacer una relación lineal entre el consumo de un contenido hasta violento, como el caso del videojuego, y que un tipo agarra una ametralladora y se mete en una escuela. En esa base teórica, que en los estudios de comunicación, por lo menos en América Latina, la tienen bastante superada hace muchos años, todo está de quedarse en los efectos negativos, ¿no? En el Pato Donald de Matelar, eso después ya mucha agua corrió bajo los puentes de la teoría de la comunicación en los estudios y en los estudios culturales británicos también. Pero sobre eso se construye esto de la media literacy. Enseñémosle a los chicos a hacer una decodificación crítica, la guerrilla semiótica que decía Humberto Eco en los 70, ¿no? Nuestro proyecto de investigación se llama Transmedia Literacy, alfabetismo transmedia, y estamos en otra línea de trabajo. Lo resumo brevemente. Es un proyecto que abarca 8 países, no solo europeos, y después un proyecto paralelo que abarca 5 comunidades autónomas españolas. Nosotros partimos de otra hipótesis. Los chicos están haciendo cosas con los medios fuera de la escuela. Y nadie sabe lo que están haciendo, porque se encierran en el dormitorio, van a un cibercafé, miran al Rubius, juegan, chatean, están en Facebook, en Twitter, en Vimeo, lo que sea. Instagram, nadie sabe lo que hace. Los que tenemos hijos adolescentes sabemos que es un territorio vedado. ¿Qué pasa? Vamos a ir a investigar eso. Vamos a investigar qué están haciendo los chicos con los medios, cómo aprenden a resolver problemas en los videojuegos. Cuando un chico tiene un problema en videojuegos, no le pregunta ni al padre ni al maestro. Se arregla. ¿Cómo? Y van a un canal de YouTube donde hacen gameplay, o van a un foro, o preguntan, no sabemos bien. Todas estas estrategias informales de aprendizaje. ¿Cómo gestionan su identidad online? Porque los chicos son mucho más conscientes a veces que los adultos en gestionar no respondas a invitaciones de gente que no conoce, pero eso ya está superado. Están en otras historias mucho más sofisticadas de seguridad, ¿no? De no dejar huellas incluso a veces. Y después hay chicos, no todos, no estoy mitificando los nativos digitales, pero hay chicos, chicas que están haciendo fanfiction, están escribiendo, blogs, Instagram, etc. Así que vamos a investigar esto, qué están haciendo los chicos con los medios y cómo están aprendiendo a hacer esas cosas fuera de la escuela. Y el proyecto termina que al final vamos a hacer actividades didácticas basadas en esas competencias para que los profesores las puedan explotar dentro del aula. La vieja situación, el maestro dice, yo no sé subir un vídeo a YouTube, el ministerio me tiene que hacer un curso, o Telefónica. Claro, si en el aula seguramente hay un chico que lo sabe hacer, porque no lo aprovecha. Claro, eso implica romper la relación. El profe tiene que asumir que no sabe, que tiene alguien que sabe más que él en un tema dentro del aula, que es lo que decía Paulo Freire, al final de cuentas. Bueno, nosotros vamos a diseñar actividades para que si un profe va a hacer un portal, va a poder bajarse alguna actividad y aprovechar competencias que detecte que tienen sus alumnos para poder compartirlas dentro del aula, ¿no? Este es el proyecto que estamos empezando ahora. El trabajo de campo lo vamos a hacer en el 2016 y 2017 vamos a procesar todo y hacer este portal para el profesor. Y un poco que quedó respondida, pero a medias, me gustaría saber la visión que tienen desde lo que cuenta Carlos, que es interesante ver esta esfera quizá desconectada de la escuela con los medios, y desde Aula 365 también, que deben tener, me contabas Pablo antes de empezar, la cantidad de comentarios
Sí. de los usuarios. El lugar que ocupa hoy, que recién lo marcaba Carlos un poco, ¿no? Del no saber, la dificultad del maestro o del que enseña a decir, bueno, no sé subir un video a YouTube, pero seguramente alguno de los chicos lo sepa, el aprendizaje en red. ¿Cómo lo ven hoy, no? Si hay resistencia, si no hay resistencia, si obviamente dificulta la tarea en el aula, ¿qué es de lo que han estudiado lo que podrían decir de eso? Respecto a aula, mira, decirte dos cosas. Nosotros teníamos un storytelling. En aula nacieron los creadores, que es una linda historia, digo, desde el punto de vista que eran personajitos que hicimos en 2D para tratar todos los temas escolares, tratar todos los temas de matemática de primer grado, de ciencias naturales, de lengua y de ciencias sociales, de todos los años de la escuela. ¿Cuál era la diferencia del tratamiento que hacíamos pedagógico? Mi gran preocupación, yo soy profesor hace 25 años, es cómo conecto a los alumnos, cómo ustedes se conectan con nosotros, cómo realmente te emocionás. Esta palabra que él decía, la atención. Yo, que me toca dar clases hace 25 años, de 9 a 11 de la noche, este era un tema que los pibes se vienen y te hacen... Se apaga. Y claro, porque trabajaron todo el día, se levantaron a las 7 de la mañana, están luchándola. Y yo, ¿cómo lograba la atención? ¿Cómo le generaba, digamos, desde el neurotransmisor que le dispare la oxiticina para que me genere atención y se conecte con nosotros? Entonces, ahí hubo un momento que increíblemente lo pude visualizar en Pixar. En Pixar, si ustedes recuerdan las películas, hay un cortometraje al principio. Y yo escribí sobre ese cortometraje porque digo, ¿por qué estas personas gastan tanto en hacer un cortometraje? Porque vale una fortuna, es una fortuna. Hacer un cortometraje de los de Pixar, ¿vale? O sea, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me ponen un cortometraje previo a la película? Y lo llamé Desconectarse para conectarse, ¿no? O sea, que lo que yo me di cuenta es que los tipos querían que te desconectes de lo que venía, digamos, de la cola, del tráfico, para conectarte emocionalmente con la experiencia que ellos te querían brindar, que era el largometraje. Entonces ahí, y digo, para ponerlo conceptual, Aula 365, y no ir tan es un software, ¿no? El eslogan de Aula es el eslogan menos vendedor que podría funcionar en el mundo, y yo también soy profesor de marketing de la Universidad de Buenos Aires. O sea, yo como profesor de marketing hice el eslogan menos cercano hacia ese niño, que era la emoción de crear. Entonces, ¿qué quería representar yo? Yo le quería representar a mi equipo que lo primero que teníamos que hacer con los niños era emocionarlos. Y a partir de la emoción, buscar la creación. O sea, si tuviéramos que buscar, ¿cuál es la diferencia? O sea, el motor de la acción es la emoción. Ahí apareció, que él dijo Freire, los problemas pertinentes, que no es un tema menor, es un tema, porque ahí ya vos estás diciendo, hay conocimiento en vos también, porque si yo, vamos a tratar la bandera y te pregunto, ¿qué sentís cuando se iza la bandera? Emoción. ¿Emoción? ¿Alguien siente algo distinto cuando se iza la bandera? ¿Nada? Patriotismo. Orgullo. Somos todos re buenos, ¿eh? Y formalmente. En el aula, un carajo me importa, te dicen. Frustración. Bien ahí. Nada. Fíjate qué interesante. Entonces vamos a hablar sobre la bandera, pero lo primero que sucede en esta pregunta que yo les hice es ontológica. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Te interesa lo que me pasa? ¿Que yo existo? ¿Tengo algo para aportar sobre un tema? Después vamos a llegar, y es importante, por eso yo prepararnos en obra del gigante, para signos, significado, semiología, hacia donde quiera llegar sobre la bandera. Ahora, ¿cómo los conectamos a los chicos? ¿Cómo los emocionamos? ¿Cómo hacemos para emocionarlos? Y para nosotros es una tarea muy difícil, porque, como dice bien Carlos, los niños a ese lugar a donde van, están solos y ellos tienen múltiples ofertas, y nosotros les decíamos, hey, acá hay una que tiene que ver con conversaciones curriculares. Levantábamos la manito. Y vos decías, yo dije, la gente que me decía, no, estás loco. No, ¿quién va atrás? Entonces, la gran diferencia, quiero decir, para lo que nosotros tratábamos de construir, es que la emoción, ahí, claro, porque la dificultad que teníamos,
que primero que la conexión tenía que ser, el motor de la acción tenía que ser la emoción. Porque si no, no iba yo nunca a poder motivarlos, porque primero no los tengo. O sea, ¿qué le doy? ¿Una tablet porque se conecten? ¿Cómo lo motivo? Está fuera de mí. La motivación es algo exógeno. En cambio, la emoción es algo endógeno. Está dentro de él. Él es el que tiene que ser el motor de la acción. Y si él es el motor de la acción, obviamente que hay más probabilidades que él tome atención. Entonces, la traslación era entre la emoción de crear versus la motivación de repetir. Versus la motivación de repetir. Y de tanto repetir, lo que crees que se trata es de repetir respuestas de otros. Y la transmedia justamente es la co-construcción de nuevas respuestas. O sea, vos son narrativas que se expanden en una conversación y que generan nuevas respuestas. No es la respuesta del otro, esto que también expresaba Carlos. Entonces, la gran pregunta que él me hacía, ¿cómo hiciste para administrar? Porque más importante que los 5 millones de chicos saben que es los 3 millones de testimonios. Hay todo el mundo queda muy impactado con los videos o con la historieta. A todos nos gusta la novela, ¿no? Todos somos medio Tinelli, ¿no? Entonces, ¿y qué pasó? ¿Y se divorció? ¿Testa? ¿Tiene mujer Testa? Roca, ¿no? Testa y Roca, que son los que juegan status quo. Entonces, la verdad que en Aula 365 lo que más me impacta, más allá que la obra, haber hecho todos estos mini cortos de 30 minutos, es una producción de aproximadamente 300.000 horas. Cada curso nos llevó 300 horas. A producir todo esto, 300.000 horas, si lo ponen en números de valor de la hora hombre de costo, van a saber lo que significa haber producido esta cantidad de contenidos. Lo que nosotros queríamos construir era un contenido que converse. O sea, ¿cómo hacíamos que un contenido, cómo pasábamos de un contenido que te hable a un contenido que converse? Y esa son los 3 millones de comentarios. Entonces ahí la fácil es cómo los modero. Aunque te parezca lo difícil para todo el mundo es cómo los modero. Pero esa es la fácil, porque moderás o a través de sistemas de tecnología, como obviamente no se puede poner, porque son niños, tuvimos que poner un sistema de gestión. Cada uno de los 3 millones de mensajes no solo está moderado, sino que está corregido ortográficamente. Una locura. Pero yo los amo. Entonces no me importa nada. La pasión me lleva a poder desplegar. Pero todos creen que ese es el éxito. ¿Pero saben cuál es el éxito mayor? Nosotros tenemos algo así como un Yahoo Answer, ¿sí? Como un banco de preguntas y respuestas. Entonces, un niño pregunta, de los 3 millones, 2 millones son un niño que pregunta y cientos de niños que... Cientos, depende de la pregunta, hay cientos a veces hay 2, ¿no? Que le responden de todas partes del mundo. Primero, ¿qué se está sucediendo? Un student to student. En la pirámide de aprendizaje, el que más aprende es el que enseña. El maestro. Nosotros nos obligamos, estamos con Carlos todo el tiempo. Yo, anoche era a las 2 de la mañana, yo sé que estoy con Carlos. Carlos es un grosso. No puedo. Álvaro es un grosso, yo no puedo. Estoy en un lugar, tengo que esforzarme. Era a las 2 de la mañana, yo estaba viendo, él nos había mandado, estoy tratando de entenderla. Porque nos exigimos por muchos motivos. No solo por eso, sino por ustedes. ¿Cómo se los explicamos lo suficiente para que pueda ser un aporte? Entonces, el student to student para mí es lo más maravilloso y que poca gente ve en aula. Nos miran las películas, wow, y la inversión. ¡Oh! Y gastaste 10 millones de dólares. Y entran 5 millones, toda una cosa. Lo único importante ahí, o lo más importante, es un enano que le pregunta y 5 enanos que le responden. Porque el enano que rompe la barrera de decir no sé, y los enanos que le enseñan al otro, es magia. Porque aparte es existencia. Porque yo, si vos me decís a mí, gracias por lo que me enseñaste, porque el que responde se tiene que exigir. Se obliga, porque justamente siempre pasa. Aparte es el mundo vital. Cuando íbamos al aula, ¿a quién le preguntábamos? ¿Al maestro o al compañerito de al lado que sabíamos que sabía más? Mirábamos, decíamos, este es un alfa de matemáticas, vamos, sabe todo, preguntarle que nos sacamos, al menos 4 me saco. Íbamos al otro student. Entonces lo que nosotros representamos es eso. O sea, en aula lo que buscamos es construir una comunidad que converse de temas curriculares.
que esa es la gran preocupación que tenemos nosotros, o que tengo yo, porque se conversa de muchos temas. Ahora, conversar de temas curriculares. ¿Y por qué es importante conversar de temas curriculares? Porque si cuando vos, lo voy a hacer muy simple, muy básico, si cuando vos le preguntás a un niño de 5 años qué quiere ser, ¿qué te va a decir? Messi. Y yo cuando era chico decía granadero, porque era, viste, como lo veías, soy muy chico, era muy viejo, ¿no? Te cagaste de risa y fue feo, porque hiciste sos muy viejo. Pero ¿te acordás que teníamos a Carlito Balá? ¿Te acordás que teníamos a Carlito Balá y todos eran altos? Yo quería ser granadero o bombero, cuando tenés 5. Ahora, ¿para qué viene la escuela? La escuela es maravillosa, la escuela viene a abrir conversaciones nuevas, que no tiene que haber en la casa, que se pueden dar en otros lugares, se pueden dar en otros espacios. Hay escuela en la familia, hay escuela en el club, hay escuela en la calle, ¿no? Este tiene la escuela de la calle, ¿sí? Se puede, pero puede que no. Entonces yo como sé, ¿qué le traigo? Le traigo conversaciones de la poesía, de la física, de la matemática, de la química, y estas conversaciones, nosotros los grandes, se las tenemos que llevar. A mí me costaba mucho porque claramente me atacaban los ministerios. En aquella época hay un amigo que tenemos mutuo que trabajaba para mí y me decían, ¿dibujitos? ¿Cómo van a enseñar en dibujitos? Lacan. Sí, rompe con un montón de lógicas. Claro, me decía, que están establecidas. yo le digo, ¿quieren hablar de Lacan? Bueno, ya ahí ya se acababa porque ni lo habían leído. Pero lo que nos planteaban era que no se podía trabajar sobre dibujitos. Yo decía, yo necesito primero que se emocione, que se conecte. Si no se conecta todo lo demás, será bueno o malo, pero si no te conectas, y en las organizaciones nos pasa, si no hay una conexión emocional, ¿sí? A partir de ahí es que tenemos que construir la conversación. Entonces, a tu pregunta, Aula es un servicio de apoyo escolar. Aula nace pensando en que los niños estaban solos, los que dice Carlos, en su hogar, porque nosotros no estábamos solos. Porque yo miraba a mis sobrinos que vivían en mi misma casa, yo vivía en Quilmes, y yo llegaba de la escuela, era lo que hubiera meterlo en la boca, y agarrar la bicicleta, fútbol. Yo, digamos, ahora los nenes, mis sobrinos, nosotros teníamos una plaza a 3 cuadras, no lo dejaron ir a la plaza, más. Entonces mi mamá no sabía ni dónde estaba. Yo, de 1 a 8, que había que nuevamente llenar, no sabía dónde yo estaba. Ahora los nenes se quedan en la casa, se quedan en los departamentos, ¿no? Toda esta, disculpa que te interrumpa, toda esta lógica que estás mostrando, que se está haciendo de aprendizaje en red, que básicamente le estás dando un lugar a los nenes. Me interesaba también relacionarlo con un tema que Carlos ha trabajado mucho, que es el de las interfaces, ¿no? Y cómo hace poquitos meses escribiste sobre diseños dentro de las aulas, que también es un tema interesante de cómo rediseñar la organización dentro del aula, un poco lo que la interfaz digital permite, que le da lugar a este aprendizaje en red, y de cómo ves el tema de las interfaces aplicadas al rediseño de las aulas, que me parece que también es clave como para dar lugar al alumno y este lugar nuevo del docente. Sí, digamos que todos estos cambios que mencionábamos antes obligan a rediseñar interfaces, ¿no? Si yo siempre digo, la escuela es una interfaz que está en crisis, la interfaz entre el alumno, el chico y el conocimiento, ¿no? Los partidos políticos son interfaces en crisis, ¿no? En todo el planeta, donde uno va, todo el mundo se queja de los partidos y los políticos. Evidentemente había un viejo sistema que funcionaba más o menos de una forma, bueno, evidentemente ahora hay que cambiarlo y ahí tenemos otra interfaz en crisis. Si vamos a otra dimensión micro, claro, dentro de la escuela el aula es la interfaz dentro de la interfaz, no, las interfaces son fractales, siempre el continuo de interfaz son otras interfaces. Y ahí, bueno, obviamente hay mucho para hacer. Está por un lado la incorporación de tecnologías, en el aula ya hay tecnología, el pizarrón, la tiza, el libro, todo, en el aula vieja, en el aula nueva empiezan a entrar otras cosas. Yo tengo una teoría, ¿no? Que cuando la escuela acepta una tecnología es porque ya la pasteurizó, ¿no? Porque digamos, el gesto original de la escuela es cerrarse. Es buenísimo. Y cuando acepta algo es porque ya, ¿no? La teleescuela tradicional, o sea, no había nada más aburrido que eso, ¿no?
o sea, al principio rechazo, después bueno, lo empieza a aceptar y lo va traduciendo, diría Lotman, ¿no? Lo va semiotizando para su propio sistema. Por eso a veces decimos, no, tenemos que meter mucha más tecnología digital en las aulas, las redes, todo. Claro, las redes a lo mejor no tienen un carácter disruptivo. El día que la escuela deje de usar Facebook, va a ser porque ya perdió todo su carácter de romper algo, ¿no? Y los chicos van a estar obviamente en otra cosa, ¿no? Que la escuela va a estar rechazando. Sí, hay que rediseñar. Ahí yo creo que todo lo que, bueno, hemos hecho algunas cosas con el proyecto con Hugo Pardo y otros colegas en Outliers School, de aplicar el design thinking, el rediseño, lo hemos aplicado a experiencias de tipo educativo, también se ha hecho alguna cosa en rediseño de las redacciones de los diarios, hemos hecho alguna cosa en mayo en Italia, hicimos todo un proceso de pensar la librería del futuro, se ha hecho otra cosa en Colombia también sobre pensar, rediseñar las bibliotecas del futuro, pero también hemos hecho varias cosas a nivel de situación de aula. Se están haciendo algunas cosas, rediseñar las facultades a nivel universitario, incluso en Argentina hubo un par ya de cosas, en Salta, en la UBA, pero es fundamental porque es el lugar, ¿no? Cuando vos antes decías el corto de Pixar es una interfaz también, ¿no? Entre este mundo de la calle, bueno, te sentás ahí y te va preparando, ¿no? Y estaba pensando en la película de Los Simpsons, que también se presenta con un corto en la pantalla hasta que Homer se levanta y te mete en la película real, ¿no? Van creando Disney, ¿no? el vestíbulo, la zona de entrada, ¿no? Hasta que uno ya ahí cambia de chip, diríamos, y se mete, ¿no? Pensar este tipo de cosas me parece interesantísimo. Esto es una cuestión sintáctica, ¿no? ¿Qué hace que el chico cuando llega a la escuela? ¿Cuándo es el protocolo? Yo no sé cómo están ahora las cosas. En mi época nos da un rato libre, después formar, tomar fila, campana, la banderita, la distancia, todo, sociedad industrial. Las ovejas de Chaplin, Charles Chaplin en el gran, no, ¿cuál es la película? De tiempos modernos, Pink Floyd, ¿no? La línea de montaje. Claro, ¿cómo es ahora esto? ¿Cambió o no? No sé. ¿Qué está pasando acá? Pero bueno, es rediseñar la interfaz, diseñar los procesos dentro de la interfaz, la sintaxis en el sentido de la sucesión de cosas que van pasando, ¿no? Sí. A lo mejor tenemos que crear zonas de descompresión o para entrar del mundo exterior a el mundo escolar, crear zonas de transición, no sé, sí, habría que pensar todo esto. Hace poco Carlos escribía, esto también tiene que ver con, esto sí más es purgatorio. Vas a entrar a la escuela y el niño dejando el celular en la mano del padre. O sea, sí. Esto va a ser un castigo. En España esto es muy claro. Horas y te lo vuelvo a dar. Perdóname, en España a la tarde, en la escuela primaria, sobre todo la madre, no solo madre, pero hay padres también, pero van a buscar a los chicos a la escuela y le devuelven el móvil, ¿no? El celular. Y es como que, bueno, volviste a tu mundo real. Este es tu pasaporte, volviste. Corto de Pixar. Sí, lo que dice Carlos es súper interesante y aparte vos tenés que llevarlo de lo muy macro en la escuela nada más, hasta lo muy micro, porque ¿qué sería micro? Es cómo es la interfaz del dispositivo, porque cómo construye a partir de la interfaz también es parte del rediseño. Porque nosotros, si nosotros seguimos viendo videos, sí, disculpen al que le guste la Khan Academy, pero eso es un broadcast, eso es constatativo, eso no es performativo, eso es, a mi visión, con todo, perdón para todo, era industrial. Y para colmo, sin emoción, me la enseña un indio, que no tengo nada contra los indios, pero los amo. He estado en India y he llorado ahí, pero eso es más era industrial. O sea, ¿por qué? Porque no. Entonces, en esta charla con Carlos estamos hablando de narrativas transmedia, son conversaciones que se expanden, y ahí vos te quedás así en un rol de espectador, más espectador, y en rol de espectador lo que te contrabandea es que sos un espectador. En rol de constatativo, lo que te contrabandea es que sos un constatativo. A aprender, se aprende emprendiendo. A liderar, se aprende liderando. A negociar, se aprende negociando. A amar, se aprende amando. Ética Nicomaco. Rezando, hijo mío, se aprende a rezar. No hay opción de que yo te diga que vos te sentís innovadora vos. No. Te lo voy a enseñar qué es innovar. Viene de innovare, introducir, novare, algo nuevo, ya sabes. ¿Te hace innovadora? Sí. ¡Qué linda! Mágico. Soy mago. ¡Pum! ¡Te toqué! ¡Ting! ¿Qué dice? Pero, entonces,
yo creo que por eso el gran desafío, perdón, que no lo quiero, olvídense y ni lo tuiteen, el gran desafío nuestro no es el rating. Todo el mundo, ¿cómo te fue en el rating? Porque todos quieren ver, porque no sé, quieren ver si yo fracasé. En realidad, a veces lo veo, te va re bien. Excepto gente así que hermosa que hay que nos apoya, así por nada, que nos apoyan por el tema de... la gente está como, viste, a ver si te va mal, como si algún valor fuera el rating. A mí lo que me importa, si 2 chicos, 3, 4, 5, logran creer, volver a creer en ellos y a crear, pero a crear creando. Este era el desafío de construir un transmedia. Entonces yo creo que ahí hay como algo en la transmedia y la tecnología y las interfaces que nos pueden ayudar ¿no? Al bottom-up. Yo estoy de acuerdo en esto, ¿no? El año pasado y este año hicimos con Jorge Carrión un MOOC, un curso online masivo sobre la tercera edad de oro de la televisión, o sea, desde Sopranos hasta Fargo, con contenidos audiovisuales, bueno, y en la plataforma de Miríada. Por ejemplo, en la primera edición tuvimos 5.500 alumnos de España, América Latina, y yo creo que la cosa más positiva, que tuvo varias como experiencia, fue el foro, el lugar de aprendizaje colectivo. Porque claro, nosotros convocamos a 18 profesores, eran 8 semanas, 2 profesores invitados cada semana, hablando cada uno 15 minutos de una serie en particular, más textos, etcétera, etcétera. Claro, entre los 5.500 había gente que había visto Juego de Tronos 20 veces, o habían visto Sopranos 5 veces, o eran fans de Walter White, o de Lost. Entonces en el foro decía, no, como el profesor fulano habló de Lost, sí, tiene razón, pero yo propongo otra interpretación porque yo esa escena, claro, o sea, se generó inteligencia colectiva, la famosa idea filosófica de Pierre Levy estaba ahí dentro. Hubo contenido de fans dentro del blog, del MOOC, hubo gente que agarró, hizo remix de las intervenciones de los profesores, fue, digamos, muy, muy interesante. Y repito, más allá de todo lo que fue la preproducción, la parte audiovisual, que nos divertimos mucho, etcétera, etcétera, yo creo que fue la experiencia colectiva, ¿no? Donde realmente hubo aprendizaje colectivo y había gente realmente muy buena y que tenía una experiencia de espectador impresionante, ¿no? Déjame agarrar un cachito lo que dice Carlos porque es fantástico. Él ya me lo había dicho, ¿no? La mayor riqueza no fue lo que yo dije, sino lo que encontré que se producía. Entonces hay un rol de un profesor, ahí encontramos el rol del profesor. O sea, podríamos escribir la hipótesis que el profesor es un facilitador, un productor cultural, que es un productor que hace que se construya el conocimiento. Y en el ejemplo que él da, es un ejemplo de personas que ven Ahora, llevémoslos al aula de primaria. Y en el aula de primaria, lo que va a pasar es que cuando hubo un alumno que dijo, acá ya lo veo como alumno, ¿no? Uno dijo, me emociona, y otro dijo nada, y otro me dijo frustración, la bandera. Entonces aprendemos de lo que es la bandera, signos y significado. Y se ha enriquecido el concepto, pero no solo que se ha enriquecido, puede que ella que está frustrada, porque levanta la mano un enano y dice, ¿sabe? A mí cuando se juega el partido de fútbol me emociona. Después siento nada. Pero cuando se está en partido de fútbol sí. Sí, ahí sí, cuando está en la cancha sí. Entonces ahí se empieza, ya se introduce la conversación. Un problema pertinente, decía Freire, es aquel que se puede responder sin ningún conocimiento previo, que es, ¿qué sentís cuando se dice la bandera? No tenés que haber leído un libro para eso. Y entonces ahí sí te estoy dando real posibilidad de participación. Yo para decirte que participe, te exijo que vos tengas un conocimiento previo, ya lo estás limitando. Ya nace desde ahí todo mal. Entonces, el problema pertinente es clave para lograr la atención de los niños, que es para mí uno de los grandes desafíos. Y el otro gran desafío es, que yo lo vivo todo el tiempo, es lo que él dice. Hay personas que hacen refactoring, producen, pero que es poca en función de la masa que solo sigue queriendo constatar, como que vienen como seteados, ¿no? De constatación. Yo soy un espectador, no tengo otra opción. Sí, bueno, sabemos que dentro de las redes siempre hay una minoría que es la que genera contenido, ¿no? Y que el resto aprovecha. Esto pasa en los foros
de ayudas, en Linux, pasa en cualquier comunidad virtual. Siempre una minoría la que ingresa contenidos y mueve, la Wikipedia lo mismo, ¿no? Igual. Puede ser el 10%, el 20%, depende de las redes, ¿no? Estos principios. Pues yo creo que eso invierte la lógica del capitalismo, porque es la mayoría que explota a la minoría. Claro, porque nosotros aprovechamos el trabajo de, por ejemplo, yo en Wikipedia alguna vez he hecho alguna contribución, pero soy más usuario, evidentemente, que redactor. Y estoy aprovechando el trabajo de otro, y somos una mayoría que explotamos una minoría, como que se invierte la lógica del capitalismo, ¿no? Quería decir algo sobre el tema emocional, porque todo este tema del alfabetismo mediático, el aprendizaje y el tema de los medios, estaba siempre muy focalizado en el tema cognitivo. Y ahora empieza a avanzar en el ámbito académico un interés muy grande por lo emocional. El último libro de Joan Ferré, que es profesor de nuestro departamento de comunicación en la Pompeu Fabra y que participa, colabora en nuestros proyectos, estos que mencioné antes, se llama La pantalla emocional o pantalla emotiva, que son sus estudios un poco en esta línea de la importancia, por qué los chicos prestan atención a esto y no a lo otro, ¿no? Y es el enganche emocional. Y bueno, y ahí está la necesidad de replantear los procesos educativos con esta dimensión emocional. Es un libro de Gerard Gediza, la colección que dirige Roberto Parisi, se los recomiendo porque, digamos, habla de eso. Y hace un mapeo muy interesante de los estudios empíricos que hay sobre ese tipo, sobre ese tema. Lo que se ve claro es que, de alguna manera, las narrativas transmedia, lo que iba a comentar hoy, a que los que estuvimos en charlas, en conferencias del ámbito digital durante los últimos años, escuchamos hasta el hartazgo el tema del contenido es el rey. Y creo que las narrativas transmedia introducen que lo que hablamos con Carlos hace unas semanas, si el contenido es el rey, la narrativa es la reina. Digamos, vos tenés que emocionar hacia un chico de 10 años o un viejo o un joven que va al cine a ver una película, ¿no? Y eso es el valor de la experiencia, ¿no? Ese es el valor de... y ahí vos te hay estás una conectando con experiencia. otra cosa. Y ahí entra mucho más del tema de la educación, de decir... el tipo está aprendiendo o el chico está aprendiendo haciendo, porque Exacto. lo vivió, no está aprendiendo porque alguien se lo dice, ¿no? Exactamente, y ahí tenés dos cosas. Yo diría, es fantástico lo que introduciste, el contenido es el rey. Yo redefiniría, para mí el contenido que conversa es el rey, o que hace conversar. Es la forma de contar. O la conversación es la reina, ¿no? También, digamos. Como decir la reina, o sea, y te diría, y ahí agrego, en ese learning by doing, en ese aprender haciendo, agrego tiro otro tema pesado, digamos, punto de vista. Lo que importa es lo adquirido, como veníamos hasta hoy, o el proceso de adquisición. ¿Qué es lo importante en el aprendizaje? ¿Es lo adquirido o el proceso de adquisición? ¿Es el viaje o el lugar donde llegamos? Y a mí me parece que lo que importa es el proceso de adquisición. Acordate de lo que nos pasa cuando dábamos un examen, que al día siguiente no nos acordábamos nada y nos habíamos sacado 10. Pero nos habíamos sacado 10. Yo me asombraba a mí mismo, supongo que eso tiene que ver con lo que intento construir. Yo digo, pucha, qué loco que yo no me acuerde de nada, pero no me acordaba nada. No, porque es una educación que funciona con la memoria a corto plazo. Hace 6 meses... La neurociencia habla bastante hoy de esto, ¿no? Hace 6 meses mi hija estaba muy preocupada porque tenía que estudiarse memoria las capitales de África. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué? ¿Y a dónde fue a recurrir de su cerebro, no? Fue a buscarle, a decir, bueno, ¿esto dónde lo busco, dónde lo pongo? Tenía una lista que le habían dado en la escuela, pero estamos en el siglo XVIII. Y fíjate, relacionando con la emoción, y la emoción, estas conexiones sinápticas que generan recuerdos a largo plazo. Son aquellas que emocionalmente nos pegó. Si vos te fijás, es aquella cosa que nos emocionó mucho la que nos genera. El 11 de septiembre es un buen ejemplo donde vimos, nos pegó tanto eso, nos conmocionó, conmover, que todos recordamos dónde estábamos ese día. Todos nos recordamos. Ahora vos me preguntás cualquier otro día de 300, de un año para adelante y un año para atrás, no me acuerdo. Para ese día había una conexión que generó algo en esta sinapsis que la reforzó y se me quedó en la memoria entonces, A largo plazo. de largo plazo. Entonces, si no nos pasa esto de la memoria de corto. Te comento un ejemplo. Bueno, yo hago una materia, una en primero y otra en segundo. La primera, en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, la primera materia en primer año es más una introducción a semiótica, narratología, análisis del discurso, muy básica. Y la de segundo es una asignatura, materia de análisis de medios interactivos. Claro, enseñar cosas de semiótica a un alumno de primer año ahí, a veces son cosas muy abstractas. Bueno, entonces tratamos de hacer cosas interesantes, diferentes.
Y bueno, hay textos clásicos, por ejemplo, de Gray Mass, que es un autor bastante complejo, que analiza, no sé, una receta de cocina como si fuera una narrativa y aplica todo su modelo narratológico de la semiótica narrativa, el sujeto que quiere el objeto, el oponente, el ayudante, el destinador, bueno, toda esta historia, a una receta de cocina. Claro, la solución tradicional era lean este texto, después no. Entonces, ¿qué hicimos este año? Fue el experimento, obviamente ahora ya lo incorporamos, convertimos el aula en una cocina. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer guacamole. Cada grupo tenía que traer los componentes, las paltas, las cosas, y tenemos una doctoranda mexicana que es la que hacía la comprobación final, ¿no? Entonces, claro, esa se convirtió en la casa de guacamole. Íbamos viendo la receta, la iban desarrollando, iban ahí picando arriba todo, bueno, y paralelamente le íbamos haciendo la relación dialéctica, digamos, con el modelo teórico, ¿no? Claro, yo no sé si se acordarán Gray Mass, se van a recordar la receta del guacamole seguro. Pasó como la experiencia, la clase del guacamole, quedó eso, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos que empezar a diseñar experiencias de aprendizaje, sí, ¿no? O te digo más, o voy más profundo con lo que, por ejemplo, aprendieron a cocinar. Sí. Y saben que cocinar es un proceso narrativo, sí, porque tiene una serie de fases, y uno tiene que superar una serie de pruebas. Viste que hay mujeres modernas ahora, ustedes no, pero viste que le pongo todo. No, todo lo que hay no. No es así, la milanesa no queda rica, no, todo no. No, todo no. Tutti frutti. Claro, ¿qué hacen? Lo hacen, ponen todo. Está el hombre ahí medio, viste que ahora los hombres están medio raros, como medio pollerudo, le dice, qué rica. ¡Qué asco! Entonces, ¿por qué no? Ahora, en ese proceso, la próxima, esa es la única manera, es en ese proceso donde va a aprender a cocinar. Claro, porque lo experimenta, eso se le queda, ahí dice, bueno, ahora pará, no le pongo tanta palta porque si no se queda un pastoche acá. Y ahí lo va a construir. Entonces, no es que le queda, no le pongo tanta palta porque queda un pastoche, le queda, che, cuidado con la cantidad de ingredientes, o qué tipos de ingredientes para construir algo rico, que eso es el proceso de adquisición. Doy el aviso de, vamos a empezar a tomar unas preguntas con el hashtag de Craneando, eso para la gente que está en streaming. Y antes de esta pregunta me gustaría también introducir, estábamos hablando de narrativas y hoy se tocó un poco de costado el tema de introducirlas en el aula y el tema de gamification, ¿no? De que los chicos aprendan jugando, que creo que es otro gran tema que da para largo, pero bueno, mencionarlo en este espacio como para ver desde la experiencia que han podido ver o que piensan de esto. Un ejemplo que hablamos con Carlos hace un poquito de tiempo, digamos, los usuarios o los profesionales que más saben de la Segunda Guerra Mundial son los de EA Games haciendo medalla de honor, digamos. ¿Cómo afecta eso a las narrativas desde Creápolis o de la plataforma para crear juegos, en este caso dentro del aula, ¿no? Que me parece que es un buen tema también. Es un gran tema, pero es muy peligroso. Porque habitualmente, perdón, Carlos, ¿querés decir? No, sí. Es un gran tema, pero es muy peligroso. Habitualmente la gente habla sin ninguna profundización, ¿sí? Entonces dice, uy, bueno, ahora la palabra de moda es gamification, todo, gamification. Entonces, porque claro, tienen tanto miedo que dicen, yo digo las 5 palabras de moda como para más o menos estar en sintonía y que nadie me diga que boludo. Entonces, ¿qué se dice ahora? Gamification, yo digo gamification. Entonces, perdón. ¿Se puede decir la palabra acá o medio una iglesia? No, yo me equivoqué, perdón. Ay, ¿para cómo estoy grabado? No me va a ver Eduardo. No, lo que quiero decir es, el gamification es como introducir la tecnología, hay que tener mucho cuidado. Y justamente cuando hablábamos de interfaces hay que tener mucho cuidado. Cuando se construyó este software, esta plataforma de software para hacer cursos online, ayúdame Carlos, ¿cómo se llama? Coursera. No, la que se hacía los cursos, ¿viste? MOOC. ¿De programación? Moodle. Esto es para aprendizaje. Aprendizaje. Mezclan todo. No, vamos a poner Moodle dentro del aula. Pero es vergonzoso y aparecen tipos total. Son todos imperios impunes porque hablan de educación como si fuera que yo, digamos, como si yo me pusiera a hablar de ser mamá. Bueno, mirá, sí, cuido a un nene, pero lo que te pasa en la panza, qué sé yo, trato de representarlo. Ahora, cuando vos, ¿cómo fue pensado Moodle? Para gente que estaba en distintos lugares, tiempo, distancia y a distintas horas.
y ingresaban a Moodle desde esta lógica, que puede ser un MOOC, que puede entrar o sincrónico o asincrónico. Ahora, el aula face to face, yo te tengo ahí. ¿Qué voy a hacer? Las dos condiciones, tiempo y distancia, no estaban representadas en esa plataforma. Perdón para los que lo usen, yo lo digo dentro del aula. Ahora, sí puede servir o agregar algo, pero no es la plataforma que se necesita para conversar en el aula. Es la plataforma que realmente genera una narrativa en tiempo real en el aula, ¿sí? Para que ellos se emocionen en el aula. Ahora, en el gamification, viene de los juegos. El gamification es los logros, te voy pagando moneditas. Nosotros tenemos de eso mucho desarrollado en todas nuestras soluciones. Ahora, tened que cuidado, porque el gamification lo que premiaba son los loops operativos, bien era industrial. O sea, lo que buscan con Candy Crush es que vos conozcas un loop y te quedes en ese loop. Lograron ese loop, te logran el hábito, no se mueven pero ni Angry Birds logra el loop. Bueno, ¿qué es? Tirarle al patito, Pajarito. al pajarito, el pajarito grita, te viene para acá, te hace un puntito. Te elevo. Ay no, y si ahora le pido a ella que me sume, Candy Crush, me gano 5 vidas. Pero es todo loop. Y lo que queremos hacer es romper los loops. Porque lo que queremos romper es el loop. Ahora, se puede. Minecraft. Se puede. Creápolis, que te paga por crear. Yo en aula te digo quién es Mozart, pero en Creápolis, Polis crea, ¿sí? La ciudad de las creaciones, vos te pago por crear, te premio porque hagas tu propia música. Yo quiero que vos veas los dibujos de Marvel. ¿Cómo no vamos a ver los dibujos de Marvel si es fascinante? Ahora, yo quiero que vos construyas tu propio cómic y que quiero que otros chicos te alienten. Y entonces ahí vos decís, nosotros ganamos el Guinness al cómic colaborativo más grande del mundo. Fue muy fuerte un solo mensaje, que yo lo tengo en esto de la memoria, cuando ganamos el Guinness al cómic colaborativo más grande del mundo. Participaron 200.000 chicos, España, México. Una enana de Nicaragua ganó, 11 añitos. Yo no sé si le cambiamos la vida, pero a mí me la cambió. Porque ella nos mandó una carta tan hermosa. Eran 20 capítulos. Le proponíamos hacer hoy, ¿cómo sería la comida del futuro? ¿Cómo serían los juguetes del futuro? Ella propuso algo, todos los demás niños le dijeron que la que ella propuso era lo que querían que siga la historia, ¿sí? Y yo me imagino en esa nana lo que sucedió. Entonces yo no solo vine al mundo a consumir, vine a crear. Sí, es otra lógica. ¿No? A mí esta cuestión de la gamification, hago una comparación cuando fue el tema del hipertexto hace 25 años, ¿no? Que había que contar, fragmentar, linkar y que el consumidor, el sujeto, fuera navegando, esta idea de Ted Nelson, de Bunny Marbush, ¿no? Saltando de un componente textual al otro. Y en esa época decíamos, más que darle hipertexto a los jóvenes chicos, lo más interesante es hacer un hipertexto. Porque te obliga a buscar fuente de información, cómo la fragmentás, crear las conexiones. O sea, el proceso de creación es mucho más interesante que navegarlo. Y diría lo mismo de gamification. ¿Cómo enseñar hoy las capitales de África? A lo mejor seguramente no de memoria. Organícense o un tour. Hagan de cuenta que ustedes, este grupo, son una empresa de turismo y tienen que organizar un tour al África. O hagan un videojuego ambientado en África y a partir de ahí vean las capitales, las especies, qué hay que hacer para pasar de un país a otro. O sea, que creen el juego. Que incluso puede quedar fase de guión, storyboard, ¿no? Pero yo creo que lo más rico es eso, más que participar también de un juego, ¿no? Va por ahí, poder crearlo. Del cómic lo mismo. Es más interesante escribir un cómic que leerlo, ¿no? O después se cierra el proceso con la lectura, pero el proceso de creación es donde uno aprende realmente. Y vuelvo a lo que decía antes Álvaro,
los máximos expertos de Segunda Guerra Mundial son los programadores y diseñadores que hacen juegos de la Segunda Guerra Mundial, que se saben hasta el color del escudito que tenía tal unidad rusa en el frente en Stalingrado. No hay manera de poder ganarle a esa persona en una o dos preguntas. No. No hay manera. Tenemos una Me fui muy pregunta atrás, O dos preguntas. Justamente. Estoy viejito. No se rían de mi edad. Del hashtag, a ver. A ver si leo bien. ¿Qué debería cambiar en las escuelas para que las nuevas tecnologías formen parte esencial de la currícula? Craneando. Yo no sé si las nuevas tecnologías deben ser parte esencial de la currícula. Las tecnologías deberían desaparecer. Tenemos que concentrarnos en estos procesos, ¿no? Se debería abrir la puerta, ver qué tecnología sirve y sobre todo los usos, ¿no? Porque cuando hablamos de jugar, hablamos de crear, a lo mejor por un lugar que haya tecnología totalmente analógica, pero lo importante son los procesos, ¿no? Pero está bien que entre, porque tenemos posibilidad de ir. Acá que dice una cosa interesante, esto de la conversación. Supongamos que esto lo he vivido en España, ¿no? Hace 2000, 2002. Cuando yo llegué a España, yo vivía en Italia, llegué a España en el 2002, la lógica en la universidad eran clases magistrales de 2 horas y los alumnos en silencio tomando apuntes. Yo, que tenía otra formación pedagógica, empecé a hacer otras cosas y los mismos alumnos decían, no, usted tiene que hablar y nosotros tenemos que tomar apuntes y después nos hace un examen. No, así no funciona, yo le decía a los chicos. Bueno, entonces llegó todo el proceso de Bolonia, ¿no? Esto de renovación, ¿no? Viene un profesor y dice, yo estoy aplicando Bolonia, soy muy innovador. Ah, ¿qué haces? Le paso video a los chicos. O sea, en vez de hablar él, habla a la pantalla. ¿Qué pasa si yo introduzco, que yo lo hago, por ejemplo, Facebook, hacemos un grupo privado con los alumnos? Ahí es más difícil reproducir el broadcasting del profesor. O sea, que hay tecnologías de red, no solo la que acabo de mencionar, o sistema o medios, que generan una dinámica diferente dentro del aula. Porque yo puedo ver un vídeo, me callo y se reproduce el modelo bancario. El vídeo habla y ustedes toman apuntes. Meter una red dentro del aula, generar, o la comunidad, en el caso de un MOOC, se genera una dinámica diferente, se empieza a romper esta distancia, ¿no? Y volviendo a gamification, yo creo que reivindico la parte creativa, ¿no? de todo proceso. esto. Y, Sí. si me permitís, respecto a ahí todo está unido, ¿no? El tema de la interfaz. Si el docente tiene que ser el facilitador y un productor de contenidos, la herramienta que le tenemos que dar tiene que ser para que facilite y para que produzca. Porque si yo le pregunto a 30 nanitos qué sentís cuando hice la bandera y el líder dice es una mierda, ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué dicen? Yo sé que es una mierda, es una mierda, es una mierda. Entonces no hay ninguna co-construcción. Entonces si nosotros dejamos, por eso ahí tenés que pensar la interfaz y el mundo vital de esa aula. ¿Cómo le vamos a dar una herramienta que realmente vitalice el aula? ¿Qué es vitalizar al aula? Darle vida, que se celebre el conocimiento. Eso es darle vida. Entonces, ¿qué herramienta le damos? ¿Existe la herramienta? Es difícil, porque aquellos que hicimos muchas herramientas y nos damos cuenta que después no entra nadie, ni se emociona, ni se conecta, a no ser que le digas, mirá, si le pongas una zanahoria, si haces este curso te pago un Sí, pero yo no tengo esa posibilidad. Tuvimos que craneando, qué herramienta lograba que el profesor facilite y le permita ser un productor de contenidos salvando estas cosas, porque si no, no entienden lo que es un aula y mucho menos, yo tengo aula de universidad, pero trato de imaginarme aquella aula de los niños. Yo tengo un sueño, que por cada tema, en la escuela se hablan de 40 temas por año, digo para ustedes, para los que son padres, más o menos 40 temas, 10 de matemáticas, 10 de ciencias naturales, 10 de lengua y 10 de ciencias sociales. Eso más o menos en la escuela. Se le introduce 40 conversaciones curriculares. Esta es la escuela, digo, para ponerla en simple. Entonces, si son conversaciones curriculares, nos acercamos mucho a narrativa transmedia, porque es conversar y expandir la narrativa. El problema es que nunca fueron conversaciones. Siempre fueron, como dicen, monólogos. La humanidad fue hablada. Y escuchar, ¿sí? Conversar es el arte de escuchar. Y no estamos acostumbrados.
porque es prestar atención en el otro, es conectarme con el otro, es darle lugar, es ser solidario. Y hay un gran drama, porque hay un gran drama, tenemos un gran drama como sociedad. Frustración y el no reconocimiento del ser humano del otro. Probablemente no sé si lo estás viviendo, Carlos, tanto en España, pero a mí me azora que un niño, que un joven que pasó por la escuela mate a una embarazada en un robo. Y me azora más que digan que es porque está drogado. Yo conozco un montón de gente que se droga, que no mata gente. O sea, ahí hay otro problema, no hay un reconocimiento al otro, al ser humano. Y esto que es un gran aporte que podrían traer las conversaciones, porque entonces, mira, entiendo lo que decís, pero te respeto, lo valoro, y ahora, ¿sabés qué? Hasta me hiciste repensar lo mío. Yo también en el fútbol me emociono. Y yo había contestado que, no, viste que había dicho, estoy aprendiendo de signos, significados, ¿no? Entonces creo que también en la conversación hay algo mucho más fuerte, que es el reconocimiento del otro, el ser humano. Y me parece que la UNESCO está trabajando sobre estos temas, porque paremos un poquito con esto de conocer, porque nos está olvidando del ser humano, del vivir juntos. Entonces, en resumen, para esta pregunta, ¿cuál es mi sueño? Que por cada tema un enano salga con una creación. Ejemplo, vamos a aprender de cocina, de guacamole, esta es mi creación. ¿Y yo voy a quién a mostrársela? A mi mamá, a mi papá, que son mis referentes. Y le voy a decir, mamá, mira lo que creé. Y mamá, wow. Entonces, y ahí se produce todo un loop, yo existo. Y el otro dice, mira, entonces en esa lógica, yo pienso que tenemos que pensar, no como decís, en lo emocional y en lo humano, ¿no? Tiene relación con la pregunta que también dejaron, que es cómo se forma a los docentes para que puedan crear estas experiencias de aprendizaje, que también es uno de los desafíos grandes, ¿no? Sacarlo de ese lugar cómodo quizás para crear experiencias nuevas y ponerse como decíamos hoy, en un lugar de, no sé, hagamos juntos. Yo creo que la forma de formar a los docentes sería haciéndole vivir esta experiencia de aprendizaje. Claro. Emocionarlos. Otra cosa que yo percibo ahora que está cambiando de a poco, pero yo me acuerdo cuando yo llegué había jóvenes, profesores muy jóvenes de 30 años, que reproducían el modelo en clase porque no sabían hacer otra cosa. Ellos habían estado todo, la licenciatura, el posgrado, todo recibiendo clases magistrales. A la hora de enseñar era... No, porque no sabían hacer otra cosa. Bueno, ahora está cambiando esto, ¿no? El genio de McLuhan. Del trabajo por proyecto, trabajo en grupo, bueno, menos reducir al mínimo las clases magistrales, salvo algunas carreras como Derecho, donde la cosa verbalizante, digamos, muy fuerte. Pero bueno, eso está cambiando. Pero yo me acuerdo hace 10 años, 15, cuando yo llegué, la situación era esa. Pero me sorprendía, no un profesor de 65 años que daba clases magistrales, vaya y pase, pero gente muy joven, pero no conocían otros modelos pedagógicos, ¿no? Claro. Claro, y a esta persona le diría, y sería bastante en el tema, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿formar o tenemos que emocionar? Porque es lo mismo, somos seres humanos, somos personas y a partir de la emoción vamos a buscar herramientas. Nadie dice que herramientas no son... Mirá, acá estas 10 herramientas que te van a ayudar. Pero ustedes imagínense, un maestro o una maestra. Manejar un hijo hoy es imposible. 1, 2. Manejar 30, que no son tuyos. ¿No? Imagínate, yo digo, es muy fuerte. Qué sueño, ¿no? Poder volver a casa y decir, no sabes lo que pasó a tu marido, no sabes qué bien, no sabes lo que logramos. Logramos que se construyera esto y que pasara esto. Y no sé, ¿te acordás de Pedrito que parecía un gilastrún? Pero era una monstruosidad lo que hizo. El de al lado también lo ve, el que le hace bullying. Mirá qué genio que era Pedrito. Para esto. Y empiezan a respetarse y a valorarse. Entonces, a mí yo creo, o tengo la visión que tenemos que empezar como lo mismo con los niños, emocionando. Hay una pregunta acá, creo, ¿no? 2 hay. Hay una persona... Así nomás. En esta nueva ecología de la educación, muchos quedan fuera del ecosistema. ¿Cómo pensar en un país con cargadas diferencias sociales, culturales y económicas, la inclusión digital en lugares donde hay muchos jóvenes y chicos que no tienen acceso a las tecnologías básicas? Si bien el plan Conectar Igualdad facilitó que muchos jóvenes y adolescentes tengan acceso a una computadora
Después, Yo creo que todo cambio cultural, lo que vos decís es cierto y es muy complejo. Porque incluso conectar igualdad entregó computadoras y en las escuelas no había conectividad, con lo cual es como, imagínate que es como tener una computadora sin correo. Te digan a vos, mira, entra a la empresa, toma la computadora, te quedas sin correo. Ahora, ¿no es nada? No, es bueno. Se ayuda, reduce brecha digital, se producen... los chicos, como dice él, van y encuentran un Wi-Fi, ¿viste? Y empiezan a construir desde ahí. O sea, pero es muy complejo. Es un proceso muy complejo. Aparte, la tecnología está avanzando a velocidades que lo que vos decías hace 2 años que era bueno, recuerden, está cayendo en picada la venta de las tabletas. Se creía hasta hace 2 o 3 años que era el mundo soñado de iPad. Lo que menos vende Apple es tabletas. El negocio peor hoy es tabletas. Se pasó, o sea, imagínense, o sea, vos decís, no, bueno, compremos tabletas. Comprar tabletas son $3.000 millones. $3.000 millones es, en un Producto Bruto Interno de un país, es arrasador, como el impacto que tiene. Porque aparte a los 2 años capaz que ya, ¿entendés? Entonces, lo que vos decís es cierto y tiene una complejidad muy grande. Ahora, tenemos que pensar, al menos que los que tienen, y formemos líderes que emocionen, que vayan y derramando, y asistir a aquellos que no lo tienen, porque si no, los dejamos afuera y es terrible, porque es como decirle, vos no vas a saber leer. O sea, yo te diría, lo pondría en estos términos, hay desnutrición digital, tenés desnutrición digital, que es una nueva manera de pensar, es una inteligencia colaborativa, es un pensamiento en red, que él no lo está practicando. A veces, ojo, porque a veces en una escuela rural pasan 100 cosas veces mejores que las que pasan acá, pero son extremos y no habría que plantearlos como leading case. Pero sí estoy de acuerdo con vos que esto es un tema que un Estado, y ahí aparece el Estado, para ahí está el rol del Estado, donde el Estado tiene que ir a proteger a sus ciudadanos, y más si son esos enanitos, ¿no? Sí, ¿qué hay que hacer? Yo digo, hay que seguir insistiendo. El Estado, con la complicidad, colaboración también de otro tipo de actores, pero así como que garantizarle alimentación, infraestructura, luz, agua, cloacas. Sabemos ya que este tipo, la conectividad es otra infraestructura casi como tener agua, ¿no? Diríamos. Seguir insistiendo, y yo creo que en América Latina ha habido, en la última década, ha habido un interés por los estados por llevar adelante este tipo de política. Si yo comparo con España, hubo una movida ya en la época de Zapatero no era distribución, era compra, donde el Estado pagaba la mitad de un notebook y la otra mitad lo pagamos los padres. Mi hijo mayor alcanzó, eso duró 2 o 3 años, después vino la crisis y se cortó todo. Hubo hasta un retroceso total. Sí. O sea que tampoco no es que allá estemos para tirar manteca al techo. Pero yo creo que hay que seguir insistiendo y garantizando. Yo creo que ahí, evidentemente a las empresas les interesa que haya mayor conectividad porque es mayor consumo e incorporar gente. Pero cuando hablamos de este tema también no nos olvidemos que en el planeta ya creo que estamos a punto de llegar a más contratos de telefonía móvil que personas. O sea que hay un medio que está llegando de manera capilar a toda la sociedad, incluso en los sectores muy pobres, ¿no? Evidentemente hay un sector realmente que Facebook tiene 1.000 millones de usuarios y en el mundo hay un poquito más de 1.000 millones de personas que tienen hambre, ¿no? Les recomiendo el último libro de Martín Caparrós, que es un buen mapeo mundial de todo esto, que es gente que está pensando que si va a comer mañana. O sea, ahí no hay tiempo para pensar, no hay ocio para dedicar a estas cosas. O sea que queda un nicho duro que pensar de conectividad ahí, digamos, hay muchas otras prioridades antes. Pero bueno, hay que seguir en esta línea. Pero yo creo, el Estado obviamente fija la política, pero yo creo que hay una serie de otros actores que colaboran, ¿no? Que están interesados. Perdón, y siendo consciente que en la educación no basta meter computadoras dentro del aula, hay que enseñarle qué hacer, hay que generar contenido, promover que generen contenido, o sea, sabemos eso, ya lo tenemos claro todo. Como que decíamos que era la lógica broadcast, ¿no? Se mantenía... Sí, yo digo, cuando en una época, sobre todo en los 90, se repartían computadoras,
esperando, llegó el modelo Kubrick, ¿no? Le ponen el monolito y los monos alrededor y saltando, ¿no? Pensando que por arte de magia iban a captar y aprender. No, digamos, hay que enseñar a usar las tecnologías, formar todas estas cosas que hemos repetido ya infinidad de veces, ¿no? Pero para no quedarnos solo en hay que llevar computadoras, ¿no? O conectividad. Perdón. Yo nací en una familia que trabajó la transmedia toda la vida. Mi padre fue creador de los personajes más conocidos de la República Argentina con García Ferré. Así que la transmedia trabajamos mucho con todo lo que es la revista, el cine, el recibir de alguna manera la educación a través de ese medio. Valores. El cine y también aquellos muñequitos, juguetes que hacían del merchandising de un producto. Así que en mi familia todo. Y entonces toda la vida creamos, recortamos, vivimos, leímos. O sea, entonces una de las cosas que escuchaba y que insisto es, hablábamos de diálogo, o sea, hablábamos de crear el diálogo. Pero no todo, o sea, todos nacemos porque tenemos innato la creación, pero hay un momento que no todos podemos crear. A mí me llama la atención cuando creamos algo, nosotros los que creamos contenidos audiovisuales lo vemos, lo tenemos en la cabeza, pero hay gente que no puede crear desde la vista, desde un sentir. Entonces, esto que decías, Pablo, que es maravilloso, el tema de la emoción, lo que Carlos decía, yo creo que ¿cómo hacemos para que no perdamos esa capacidad de creación siempre que se nos permita de alguna manera? Porque yo creo que acá todos tenemos creación, pero no estamos permitidos crear. Entonces, eso es lo que yo veo por esto que he vivido, ¿no? Por eso lo que decís es que a crear se aprende creando. Y no hay que confundir creación con creatividad. Creatividad está en el orden de la inteligencia, de hacer que las cosas sucedan. La creación está en el orden de la combinación de las ideas, el pensamiento y la inteligencia, hacer que las cosas sucedan. Hablamos de Wikipedia. Wikipedia está conformado por dos cosas. Por la inteligencia colaborativa de la que se lo hizo y por una idea de un señor que dijo, uy, qué bueno que estaría hacer una enciclopedia que la construyera todo el mundo. Sin esa idea no hay un lugar a donde ir. Y cuando vos tenés la idea y tenés la inteligencia de hacer que las cosas sucedan, le damos mucho valor a la escuela a hacer que las cosas sucedan y pocos valores a las ideas. Y esas ideas están basadas en la imaginación. Y esto que decís vos, ya está demostrado que a partir de los 6 años empezamos a ponernos bloques de la imaginación. A partir de los 6 años. Ya está, se está trabajando, se está demostrando que aquellas partes del cerebro que más conectan con la imaginación y la creatividad y la creación. Ahora, ¿qué es la creación? Es una obra. ¿Y qué pasa con las obras? Conmueven. Y qué bueno que sería que cada uno de nosotros seamos una obra de nosotros mismos. Es un milagro lo que somos. Y cuidado con crear. Crear no es inventar, ¿eh? La palabra no es inventar, porque vos creás una familia y es una terrible creación. Es una obra que conmociona, emociona, porque es tu familia. Esto que te acabas de decir vos. Eso es una creación, ¿eh? Crear es traer respuestas nuevas. No significa inventos. ¿Entendés? Y ahora, cuando vos le decís a Picasso representar la paz, bueno, le voy a hacer una paloma con un olivo en la cosa. Es una idea. Está en el orden de lo inmanifiesto. Después, ¿qué hace? Con la inteligencia pasa de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y ahí que tenés una obra, y la obra conmueve. Por eso el arte tiene una cosa acá para aportar, y los artistas. Porque lo que estamos proponiendo en estas creaciones, porque ese guacamole es una obra, y esa obra conmueve, y esa conmoción genera una conexión que no se la olvidan más, y nunca más se van a olvidar de él. Y lo van a ver, y le van a decir, gracias por lo que hiciste por mí. Y él, en esa emoción, va a tener la fuerza de voluntad para poder soportar todas las clases, que es difícil para un maestro. Es muy difícil. En Barcelona, algunas escuelas, yo tuve contacto con algunas secundarias, digamos, pero tienen programas de artistas residentes dentro de la escuela, que van y se quedan 3 meses, 6 meses, haciendo obras con los estudiantes. Muy interesante. Porque no es el profesor de plástica o no, es un artista que no está atado al programa del ministerio, ¿no? No tiene
y genera ámbitos de expresión muy interesantes. Buenísimo. Creo que estamos, ¿no? Bueno, creo que sí. ¿Puedo cerrar una cosita? Yo, para mí es un honor estar acá y para mí es un terrible honor estar con Carlos, con Álvaro. Les agradezco tener esta conversación. Yo también, y si tengo algo para decir, yo quiero mi bandera planchadita, planchadita, planchadita. Bueno. Gracias a la Fundación. Bueno, en principio gracias a Carlos, a Pablo, a Álvaro. La verdad que quedaron algunas puntas, o sea, la idea justamente con Craneando es esto, disparar algunos temas. Obviamente hay que seguir debatiendo, ¿no? Pero creo que la experiencia fue muy buena, no sé, por lo que se veía, los que participaban en las redes sociales y las preguntas me parecieron muy, muy interesantes. Lo último que quiero compartir con ustedes es, nosotros tenemos disponible una visita guiada para los que se quieran quedar, ¿sí? Vamos a hacer una con Big Bang Data. Y la otra que quería decirles es que Craneando tenemos otro, no tenemos la fecha, pero en octubre tenemos otro, así que seguramente todos los que se anotaron los vamos a estar invitando para el próximo. Así que bueno, nada, muchas gracias y nos vemos.